El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un momentico la palabra de Dios. A mí me encanta ver cómo Dios nos habla a nosotros a lo largo de la historia a través de su palabra. Hoy compartimos la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 40, del versículo 25 al 31. Y vamos a ver cómo Dios, a través de esta palabra, nos invita a nosotros a regocijarnos. Escuchemos cómo lo dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25 al 31. Dice: ¿con quién me va a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel: alcen los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguno de ellas desoye su llamado. Hoy la invitación que el Señor nos hace es a ver su grandeza, su soberanía, su autoridad, su poder, que incluso hasta las estrellas o hasta los astros oyen su voz, le obedecen, que Él es el que manda en el cielo y en la tierra, y Él es el que tiene todo poder. Y nos invita a nosotros a reconocer ese poderío de Dios, a nunca olvidar que tenemos un Dios que para abajo mira, a nunca olvidar que tenemos un Dios y le servimos a un Dios que sí tiene poder. Y esa es la diferencia entre el creyente y el ateo, o el creyente y el pagano. El ateo no cree en Dios y el pagano cree en un Dios que no puede hacer nada, que no le puede ayudar en nada, un Dios muerto. La diferencia entre un pagano y nosotros es que nosotros creemos en un Dios que sí lo puede todo, y que cuando pareciera que todo está perdido en nuestra vida, que cuando pareciera que se acaba nuestra fuerza, que cuando se pareciera que ya no hay remedio, ese Dios solamente con su palabra es capaz de renovarlo y transformarlo todo. Si ustedes han estado atentos a la lectura de estos días, ojo, que no fui yo quien la mandé a colocar ahí. Ya desde hacía tiempo estaban colocadas ahí. Si alguno ha llevado la sintonía de las lecturas de estos días, podrán darse cuenta que Dios ha hablado a su pueblo y le sigue hablando. Solamente que basta con que le queramos escuchar. ¿Y qué es el sacerdote? Aquel que actualiza la palabra de Dios en cada momento, en cada instante. Si yo no actualizara la palabra de Dios para ustedes hoy, entonces yo no sería sacerdote del Dios Altísimo. Porque esa palabra no es una palabra muerta que se pronunció hace más de 2000 años, porque eso fue, imagina, antes de venir Cristo. Esto está en Isaías, ¿cuántos años antes de venir Cristo? Y ya Cristo lleva 2000 años. Entonces se quedaría muerta ya para aquel tiempo. Pero si es palabra de Dios, quiere decir que la podemos actualizar a nuestro tiempo. ¿Cómo la actualizamos a nuestro tiempo? Sigue diciendo,
¿Por qué dices tú, Jacob? Y lo repites tú, Israel. Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios. Si lo traducimos a la actualidad, en lo que estamos pasando y en lo que Dios nos está hablando estos días a través de su palabra y los acontecimientos, podríamos traducirlo de esta manera. ¿Por qué te preocupas, venezolano? Y lo repites tú, Venezuela. Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo ha oído, no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Nuestro Dios nos escucha, nuestro Dios nos ve, nuestro Dios no se hace el sordo. Nuestro Dios pareciera que está dormido como en la barca ya cuando los apóstoles dicen, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y el Señor dice, sí, si lo actualizamos. Hoy el Señor nos está diciendo, pueblo de Venezuela, fui yo quien actué. Fui yo quien tomé los gritos y el clamor del pueblo. Fui yo quien los oí. Fui yo quien salí en defensa de ustedes. No crea que fue por arte de magia. Y para que cale todas estas lecturas, todos estos días, desde el domingo, si ustedes escucharon las del domingo, me impresiona la del domingo, usted tiene el pan diario, la del domingo allí. Ponga, por ejemplo, la primera lectura del pan diario del domingo. Léame, por ejemplo, la primera lectura del domingo para que ustedes se den cuenta. Domingo 6. Antes de las elecciones, Dios gritaba, del profeta Baruch, capítulo 5, versículo 1 al 9. Escuche cómo lo dice, para que ustedes den cuenta que no es cuestión de inventos del cura. Que desde el domingo, Baruch, y esto no lo puse yo por si acaso, el domingo el Señor le decía al pueblo, a mí me tocó que celebrar la misa en la mañana, a las 9 de la mañana, antes de saber respuestas, antes de saber cualquier cosa. Y ya el Señor me lo estaba gritando. ¿Y sabe qué? Me tocó que predicarlo. ¿Y sabe cómo lo prediqué? Escuche cómo lo prediqué. Jerusalén. Ese Jerusalén, yo le dije a la gente, ese Jerusalén actualmente es Venezuela. Y se lo dije antes de las elecciones, antes. Venezuela. Despójate de tus vestidos de luto y aflicción. De aflicción y luto, quítate eso ya. Y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Vístete con el esplendor, Venezuela, con la gloria que ¿quién te da? Dios le prometía al pueblo de Venezuela su gloria, su majestad, su poder, su soberanía. Lástima que no la grabaron esta homilía del domingo para que ustedes se dieran cuenta que lo prediqué tal cual está allí, actualizando la palabra. Siga. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Ahí está. Y ustedes saben todo lo que seguía, pero no lo vamos a leer toda. Simplemente usted le puede tarea para la casa. ¿Y cómo decía el Salmo de ese mismo domingo? Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Dígame, y eso no es invento del cura Toro, que la colocó ahí. Eso lo había proyectado Dios en sus planes desde antes de la creación del mundo para decirle a Venezuela, grandes cosas haré contigo. No es que Dios nos ha abandonado, nuestro Dios no nos abandona. Yo quiero que ustedes comprendan que nuestro Dios nos habla y nos lo grita, solo que nosotros nos hacemos los sordos. Que nosotros nos olvidamos que Dios, sus promesas se cumplen. Yo le decía al pueblo donde prediqué esta palabra, le decía, ¿y cómo vamos a salir y cómo va a cumplir eso Dios? No me pregunten porque yo no sé. Solo sé que Él es Dios y Él se la sabe toda. ¿Cómo lo hará? No me pregunten. Y verán ustedes si Dios no actúa. Y la gente quedaba con los ojos así como diciendo, eso es imposible que Dios obre. Pero no. Siga como dice el salmista. El salmista, ¿cómo es que decía el domingo? Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Siga. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Creíamos un sueño. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero yo creo que Venezuela parece que está soñando, como que todavía no despierta y dice, ¿será verdad? ¿Será mentira?
Parecía soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, Entonces no cesaba, y no cesa todavía, de reír nuestra boca. ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Esto es palabra de Dios, no estoy inventando yo nada, ¿no? Siga. Aún los mismos paganos Escuche, aún los mismos paganos, los contrarios, con asombro decían, con asombro decían, grandes cosas has hecho por ¿qué ellos pasó el aquí? Señor. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No entendemos nada. ¿Qué pasó? Grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Y estábamos alegres, ¿Mm? pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entonces, esto no es invento del cura Toro. Es que el cura Toro lo que le gusta es actualizar la palabra de Dios para los tiempos actuales, en los lugares actuales donde estamos. Si nadie lo quiere creer, eso es problema de ustedes. Pero yo estoy mostrándoles que las promesas de Dios se cumplen y que el Señor hace maravillas con su pueblo. Siga, como decía el salmista. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? No, como cambian los ríos. La ¿Cómo suerte, cambian los ríos la suerte del desierto? ¿sí? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Oye, ¿está cambiando o no? Y dice, el Señor, es una promesa que nos daba el domingo. Como cambian los ríos la suerte del desierto, así cambia el Señor nuestra vida. Así. Repítalo de nuevo. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Entonces, Señor. la suerte de Venezuela la cambia el Señor como Él cambia la suerte de los ríos. Él es Dios y lo puede hacer. Y lo estaba en promesa estaba. Ahora ustedes verán que el evangelio de hoy y la lectura de hoy es ya hecho, después de hecho. Lo dijo antes de hacerlo, ahora lo dice después que lo hizo. Allá estaba diciendo que iba a cambiar la suerte y lo hacía Él con su poder y punto. Entonces seguimos con la lectura de hoy. Dice, Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerza, energía. Estábamos agotados, cansados, no teníamos fuerza, no teníamos energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, oiga pueblo creyente, esto para que nos sirva de lección para toda la vida, y en todas las ocasiones y en todas las circunstancias. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas, le nacen alas como de águilas. Cualquier similitud con la realidad es porque Dios es Dios y por eso se le llama Dios, porque Él se la vacila. Si Él no se la vacilara de esta manera, dejaría de ser Dios. Si ustedes leen, yo les invito, ustedes nunca se han preguntado por qué el cura Toro habla así con autoridad. Porque es que el padre Toro se ha leído la Biblia no una vez, sino muchas y muchas veces. Y se sabe de pie a cabeza la historia del pueblo de Israel. Cómo Dios actuaba en los momentos difíciles. Y se la sabe y sabe que ese Dios no falla. Entonces, ¿qué es lo que hace el cura Toro? Adaptarle la historia del pueblo de Israel a la historia de nosotros hoy día. La gente que no ha leído la Biblia dice, ese cura está loco. Pero la gente que ha leído la Biblia dice, oye, sí es verdad. ¿Y por qué quiero yo predicarles esta palabra hoy? Para que ustedes comprendan que a veces nos hacemos sordos a la voz de Dios, que Él no lo grita. ¿Y a ustedes no les parece casualidad que siempre que yo predico los miércoles, Él pone una palabra que sea para que yo la actualice? ¿No les llama la atención eso? Y me pone entre la espada y la pared, porque a muchos no les gusta que yo predique. Pero Él me pone entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Predico o no predico? Pues a veces predico. Y a veces, bueno, pues siempre predico. Que a veces no me la paso en otra cosa. Pero siempre predico. Y me moriré predicándola. Pero escuchen, el Señor da vigor al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Los más valientes, ¿no? Los más fuertes
tropiezan y caen, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, ¿dónde estaba nuestra esperanza? Solamente en el Señor. Si el Señor no estuviera de nuestra parte, ¿qué haríamos nosotros? Pero si el Señor está de nuestra parte, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas. Hoy, no sé si ustedes han visto estos días, un aire de alegría y de gozo en el pueblo, algo que invade aún a aquellos que no ven la gracia de Dios, podrán detectar que hay un aire de paz, de alegría y de gozo, de felicidad en los rostros de todos los venezolanos. Y si no hubiesen visto, o véanlo, como allá aquí en San Cristóbal, en el ¿qué? ¿Cómo que? En el obelisco, en la alegría y el gozo que se sentía en los corazones de los seres humanos, en las calles, en las caravanas, la alegría y el gozo, nos parecía soñar, pero el Señor renueva las fuerzas, les nacen alas como de águila, y como de águila es porque el águila renueva las alas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y el salmista, escuche, ¿qué dice el salmista? ¿A qué nos invita hoy? Bendice al Señor, alma mía. ¿No es una expresión de alegría y de gozo? Es decir, que el Señor está gozoso con nosotros. Si esto es verdad que es palabra de Dios y ustedes creen que es palabra de Dios y que lo es en realidad, entonces el Señor nos está hablando. Por eso cuando se termina de leer se dice palabra de Dios y ustedes dicen te alabamos, Señor. Es decir, yo creo que esto es palabra de Dios. Y porque creo que esto es palabra de Dios lo estoy predicando. Y porque ustedes creen que esto es palabra de Dios lo están escuchando. Y se darán cuenta que Dios no miente. Que para los ateos creen que es casualidad. Pero para nosotros los creyentes es que nuestro Dios se la vacila y nos sigue hablando. Habla y habla a través de su palabra y a través de sus ministros. Bendice, alma mía, al Señor. Y no solamente bendice, alma mía. Esto significa un regocijo, que todos tenemos que darle gracias al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Pero, y también podríamos decir, bendice al Señor Venezuela. Bendice al Señor. Porque si esto es la actualidad de lo que estamos viviendo, bendice al Señor Venezuela. Bendice al Señor Venezuela. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendiga al Señor Venezuela. Y no te olvides de sus beneficios. Si el Señor ha estado grande con nosotros, no debemos olvidarlo, debemos decirle gracias, gracias, una y otra vez, y reconocer que grande es el Señor, que grandes maravillas hace el Señor para con las personas que creen. Él perdona sus pecados, Venezuela, y cura tus enfermedades, porque hemos pecado contra el Señor. Él rescata tu vida del sepulcro. El Señor rescata la vida de Venezuela del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Hemos pecado y el Señor, sin embargo, ha tenido compasión de nosotros, se ha apiadado de nosotros. Entonces, el salmista hoy nos invita a nosotros a expresar nuestra alegría y a reconocer que eso es obra de Dios, pero también a reconocer que hemos fallado y por eso hemos recibido castigo. Pero que el Señor nos levanta el castigo y está decidido a levantarnos el castigo. Pero con tal y nosotros pongamos la mirada en Él. Y si volvemos a desviar los ojos de Dios, vendrán castigos peores. Eso le sucedía al pueblo de Israel siempre. Y dice el Evangelio, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. ¿Qué nos está diciendo en castellano? Que por el pueblo de Venezuela unirse en oración, el Señor le ha aliviado el peso, la carga que traía. Que el Señor lo dice y lo cumple. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Aquí mismo en esta iglesia. Y les felicito. Hicieron el cerco de Jericó. Todos los días orando y pidiéndole al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. ¿Por qué venían a orar? Porque estábamos cansados y agobiados. Y dice el Señor, yo los aliviaré. ¿Lo cumplió o no lo cumplió?
sí lo cumplió. El Señor no falla a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Él las cumple. Él las promete y Él las cumple. Siempre que ustedes y yo acudamos a la oración con firmeza, el Señor aliviará nuestras penas. Póngale en el punto en que usted sea en el punto de sufrimiento, de enfermedades, de pecado, de miseria, de lo que sea, en el hogar, con sus hijos, con su esposa, con lo que sea, en el punto que sea, dice el Señor, cuando te sientas cansado y agobiado, venga a mí, yo lo aliviaré. Esa oferta continúa. Hoy lo vemos, hoy lo palpamos, hoy se hace realidad y hoy nuestra alma tiene que clamar, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, pero también debe aprenderlo. Debe tener la experiencia de que nuestro Dios nos escucha, que no alabamos a un Dios muerto, que nuestro Dios no está muerto, que está vivo, que sigue actuando, que tiene todo el poder, que hace lo que quiere, aunque la gente no lo comprenda, y hace las cosas como por arte de magia, por el poder de su palabra, porque Él es Dios y todo lo puede. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Entonces nos invita a tomar su yugo. A tomar su yugo significa, de ahora en adelante vamos a someternos a Él. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a escucharle. Vamos a obedecerle. Vamos a trabajar por Él. Entonces, verdaderamente será un yugo, pero será suave. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En castellano, si todos buscamos a Dios, podremos pasar por momentos difíciles, pero Él aliviará nuestras penas, y el yugo será suave y la carga será ligera. El Señor nos invita a poner la confianza en Él con humildad, con mansedumbre. Sean mansos y humildes de corazón. Y ahí está el secreto que el Señor nos da para ver su gloria, ser mansos, ser humildes de corazón. Mansos es todo lo contrario a un toro bravo. Y a nosotros nos enseñaron a ser toros bravos, insultar al otro, golpear al otro, humillar al otro, despreciar al otro. Y el Señor dice, así no es el juego es mansos. Mira a tu hermano como hermano, reconcíliate con tu hermano. Manso significa, si a través de la política nos hemos dividido, si a través de la política nos hemos odiado, si a través de la política nos hemos humillado, nos hemos golpeado, hemos hecho tantas cosas, manso significa, de ahora en adelante, no. Humildes, aprendamos a perdonar. No es la venganza. No, la venganza no es buena. Es ser manso y humilde de corazón. Porque esto es lo que el Señor pide. Si otros son bravos, nosotros ser humildes. Recuerda que Jesús nos lo dice. Los envío como ovejas en medio de lobo. Usted tiene que escoger entre ser oveja o ser lobo. Si que los otros sean lobos, pero usted nunca se canse de ser oveja. Pero nunca pases al otro bando de los lobos. Aprendamos a ser mansos, aprendamos a ser humildes de corazón. Y dice el Señor, si así lo hacen, entonces encontrarán, más y humildes de corazón, y encontrarán descanso. El soberbio, el orgulloso, el bravo, no encontrará descanso. Porque la Biblia dice, al soberbio, Dios lo humilla. Y al humilde, Dios lo enaltece, y ustedes lo verán con sus propios ojos. Y lo oirán con sus propios oídos. A los soberbios, Dios los humillará. Y a los humildes, Dios los levantará. Aprendamos a ser humildes para que Dios nos levante. No seamos soberbios, porque el Evangelio no quiere eso. Termino entonces con la palabra de Jesús. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.